risk of becoming a millionaire. Aquí, ¿no? Si no, el grupo de alabanza a lo mejor no tendría mucho trabajo, ¿no? ¿O sí? Bueno, yo os invito, en esta mañana va a ser la última sesión de economía familiar y me atrevería a decir que la mejor, no porque la de yo, sino porque vamos a tratar el tema más importante en la economía familiar. Y me gustaría invitaros a unirnos a los hermanos de la Iglesia de Corinto para escuchar el ejemplo de generosidad de unos hermanos, digamos que del segundo o de tercer mundo, y que nos dan las pautas o una amplia cobertura de lo que es la generosidad. Y este fin de semana hemos estado hablando mucho de cómo gestionar las finanzas de una manera correcta, pero de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver más con las finanzas de Dios, con la economía de Dios hacia otras personas a través nuestro. Es como parecido a los dones, es decir, el Señor bendice a otras personas a través de nosotros. Es en la forma en que Dios bendice y en la generosidad también. Vamos a intentar contestar algunas preguntas como que por qué damos, qué es dar, cómo se da, a quién dar y cuánto dar. No sé si está el tesorero de la iglesia aquí, pero quizás se ponga contento de que vamos a hablar cuánto. No me voy a mojar demasiado en ese sentido. Pero sí que es importante ver que el dar en la Biblia es muy importante. Fijaros las veces que se habla, por lo menos el verbo dar o el verbo amar, incluso en caso de el verbo dar, estamos hablando de más de 2171 veces. Es decir, creer 272, orar 371, amar 714 veces y dar 2171. Lo cual significa que es importante en la palabra, igual que vimos lo importante que tiene que ver el dinero, ¿no? Más de 2300 veces se cita en la palabra, ¿no? Vamos a ver un poquito, vamos a ponernos en cuestión qué pasaba en aquel momento, vamos a ver los actores principales de este sucedido. Había una hambruna muy importante que la podemos encontrar en Hechos 11, donde los discípulos, sobre todo en Jerusalén, se ponen manos a la acción y bueno, decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Es curioso porque en esta ofrenda se pone de manifiesto la unidad de la iglesia en el primer siglo. Recordar que había un distanciamiento entre los judaizantes, los judíos y los gentiles, pero en este momento, cuando hay una gran necesidad, y además en Judea, se manifiesta cómo hay unidad, ¿no? Eso nos ha pasado también. Cuando hay una necesidad importante, independientemente de las denominaciones que seamos, nos unimos, ¿no? Y es un gran ejemplo de que ser generoso también une. Pero tenemos a los macedonios, que era una iglesia con pocos recursos, pero eran muy generosos, ¿no? Dice que no es que eran pobres, no, era lo siguiente, eran extremadamente pobres. Y es verdad, era una región donde había muchos esclavos, donde habían jornaleros temporales que cobraban un salario, pero no tenían un trabajo fijo, aunque sí que es verdad que posiblemente habían personas con dinero porque ayudaron al ministerio de Pablo. Y por el otro lado, vemos a los corintios y Roma, que eran iglesias de clase media, ¿no? Pero que no eran muy generosos. De ahí que Pablo hace este discipulado a esos creyentes y pone como ejemplo a unos hermanos pobres, ¿no? A veces sí que es verdad que muchas veces los pobres están dando mejor, están dando más que los ricos, ¿no? Algo que tenemos que ver. Bueno, hemos leído este texto, que es muy conocido por parte de cada uno de nosotros, pero vamos a intentar descubrir las 5 Gs de la generosidad que espero que nos den una amplia cobertura en el tiempo que tenemos sobre lo que es la generosidad. Y empezamos, yo creo que por la más importante, que es la gracia.
Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, y fijaros cómo acaba, por la voluntad de Dios. En estos versículos encontramos varios principios sobre la generosidad, pero todos ellos están enmarcados en la gracia de Dios y de su voluntad. Esa es la base y la razón de la generosidad. Y respondemos a la pregunta, ¿por qué dar? Dios concede la gracia a la iglesia para cumplir con su voluntad. ¿Entendéis este concepto? Él da la gracia a unas personas, a una iglesia, para que se cumplan sus propósitos. Vamos a ver algunos de los principios. Dios, por su gracia, es generoso con nosotros, ¿no? El origen de la generosidad está en Dios mismo. Él es generoso. Y lo vemos en el conjunto de las Escrituras. Realmente constituye un compendio sublime de la generosidad del Creador al creado. Lo vemos desde la creación de los cielos y la tierra, y lo seguimos viendo hasta la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra. Toda la Biblia está llena de la generosidad de Dios. Y es lo que hablamos cada domingo en la iglesia. Siempre hablamos de la generosidad de Dios hacia su iglesia, hacia su pueblo, hacia toda la creación, ¿no? Es generoso con toda su creación. Dice que Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Es Dios quien lo da. Es Dios generoso con cada uno de nosotros. Y la obra sublime, el ejemplo sublime de generosidad es que entregó a su propio Hijo por cada uno de nosotros. Más generosidad que entregar al Hijo único que tenía, creo que no hay mayor ejemplo. El que no escatimonía a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Dios es predecible en que va a proveer. Lo que no es predecible es en la forma en que lo va a hacer. Y en esto nos lleva al segundo principio, que es ahí cuando entramos tú y yo en escena. Dios, por su gracia, nos faculta para que seamos generosos. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente, todas las cosas abundéis para toda buena obra. Dios nos da la gracia, nos suple de las cosas que necesitamos, pero con un propósito: para que abundemos en buenas obras. Ese es el propósito que tiene Dios con nuestros bienes, que no son los nuestros, son los de Él, que nosotros gestionamos. Dios nos da la oportunidad de poder ser canal de bendición a otros. Dios nos utiliza para bendecir a otros. La gracia de Dios a través de nuestra mayordomía fiel para lograr sus propósitos. No es nuestro dinero, gracias a nuestra generosidad, que ayudamos a los demás, sino que es Dios que con su dinero, con sus bienes, a través de su camino, que es nuestra mayordomía, cumple sus propósitos, ¿no? Y provee aquellos que Él quiere. Es Dios con sus bienes, a través de su camino, que es la mayordomía, nuestra mayordomía, y espero que sea buena mayordomía, seamos mayordomos fiel. ¿Para qué? Para cumplir con los propósitos que Él tiene, no nosotros, Él. Fijaros el privilegio tan grande. ¿Y qué nos dice a la iglesia de Salou en esta mañana? Lo que les decía a los corintios. Pero vosotros, así como sobresalís en todo, y vosotros sois una iglesia que sobresalís en todo, en muchas cosas, sois muy conocidos fuera de Salou, por lo menos yo vengo de Granollers, en fe, en palabra, en conocimiento, en dedicación, en vuestro amor para nosotros, en los grandes dones que tenemos con la música. Y yo he tenido el privilegio de escuchar al grupo más joven, supongo que incluso los veteranos. Yo llevo casi 40 y pico años en el mundo de la alabanza también y lo aprecio mucho. Tenéis grandes dones, pero procurad también en esta gracia. Podemos tener los mejores dones, pero tiene que ir siempre acompañado con la generosidad. Algunas reflexiones. Aunque la generosidad es una consecuencia de la gracia de Dios, debería ser también una consecuencia de nuestra buena gestión financiera. Si somos buenos gestionando el dinero, si somos buenos controlando los gastos, si somos buenos planificando, tendremos excedentes. Y estos excedentes los podemos aplicar en cosas que son de gran bendición, tanto para nosotros como para los demás. Por eso que también es responsabilidad nuestra ser buenos administradores del dinero, porque Dios tiene propósito con ello. No solamente el que podamos vivir bien.
Si Dios te llama a compartir, a bendecir a otros, es porque ya te bendijo a ti. Yo creo que todos tenemos ejemplos de cómo Dios nos ha bendecido. Cómo ha utilizado quizás también a otros hermanos y la generosidad de otros hermanos para bendecirnos. Y no solamente a un nivel material, a un nivel de dones, a un nivel de tiempo, de dedicación. Si Dios te pide que seas generoso, es porque Él ha sido generoso contigo. Bueno, vamos a la segunda G. Que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Por lo que vemos, su pobreza era proporcionalmente directa o directamente proporcional a su gozo. Es decir, eran felices. Tan pobres eran que tanto querían y tan gozo tenían por ayudar, ¿no? En la versión hispanoamericana dice, su alegría es tanto que han convertido su extrema pobreza en derroche de generosidad. Y es una locura matemática, porque en este sentido los que menos tienen son los que son más generosos. Y eso suele pasar en muchos lugares. Yo por mi trabajo viajo muchísimo y además por todo el mundo, y os puedo decir que yo he visto gente con más gozo dando lo poco que tienen en países pobres que en países ricos. Lo poco que tienen lo dan y lo dan con gozo. En cambio, los que más tienen, parece que les cuesta, teniendo, dar, y no lo dan con todo el gozo que nos insta la palabra. Debería ser una actitud. El gozo debería ser la actitud de la persona que en este caso va a dar, ¿no? Y además es parte del fruto del Espíritu Santo. Vosotros os hicisteis imitadores nuestros y del Señor cuando a pesar de mucho sufrimiento recibisteis el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. Pero además es un mandato que les da Pablo a toda la iglesia, en este caso a Corintios. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y es curioso porque la mayor parte de las veces en las cartas de Pablo, cuando habla del gozo, lo habla cuando los hermanos están pasando en situaciones difíciles. Porque entiendo que cuando pasamos situaciones de bonanza es fácil tener gozo. Pero en la mayor veces que habla del gozo, lo habla cuando se pasa por dificultades, ¿no? Debemos de practicar el gozo. Tiene que ser la actitud correcta cuando ejercitamos un don, cuando somos generosos. Pero además, la generosidad produce gozo. Y eso está ya probado incluso científicamente. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y no está hablando de boxeo, sino está hablando de dar. Y eso está probado científicamente. Hay ensayos que se han hecho. Se hizo uno en el año 2017 con 3 universidades, una de psicología de Lübeck en Italia, otro departamento de neurología en la Universidad de Chicago y también un laboratorio de investigación del sistema neuronal en Zúrich. Tres países, 3 universidades que se pusieron a trabajar para saber si se podía comprobar científicamente que el comportamiento generoso aumenta la felicidad, lo que podría motivar a ser generoso. Y entonces hicieron una prueba, se hizo con resonancia magnética funcional, querían medir las regiones cerebrales activas cuando se ejecuta una tarea determinada. Y lo que hicieron fue escoger 2 grupos. El grupo control se les dio 25 francos a cada uno por semana, durante 4 semanas. Y este grupo control tenían que gastar ese dinero en sí mismos. Y el grupo experimental, también la misma cantidad, 25 francos suizos durante 4 semanas, pero tenían que gastar el dinero en otros. Entonces hicieron las pruebas antes y después del experimento y lo que vieron es que realmente había un incremento de el behavior, el comportamiento de generoso en los que, digamos, fueron generosos con otros. Hasta ahí todo normal, ¿no?
pensamos que es así, lo que pasa es que ahora lo tenemos, digamos, comprobado científicamente. Lo interesante fue que cuando se midió el nivel de satisfacción, se vio que el grupo que había dado en los demás tenían más satisfacción, eran más felices. Entonces, eso que Jesús dijo, que es más dichoso dar que recibir, está demostrado científicamente, ¿no? Dice Nancy DeMoss, cuando experimentas gracia, el resultado es gratitud, gozo. Cuando tu corazón está lleno de gratitud y de gozo, el resultado será generosidad, ¿no? Que el Señor nos utilice, ¿no?, para ser de bendición a otros y que su gozo esté presente siempre en nuestras vidas. Vamos por la tercera. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En este texto no solo vemos que deseaban, sino que anhelaban, que suplicaban ser parte de la ayuda a los hermanos de Jerusalén, ¿no? Y lo hicieron con una entrega personal, se entregaron primero a sí mismos y a los hermanos, ¿no? Es más que una ofrenda económica, ¿no? En esto tiene una razón de ser, y es que dar la generosidad es un acto de gratitud, es un acto de alabanza, ¿no? Los macedonios primero estaban siendo agradecidos a Dios, ¿no? Y ellos eran muy conscientes de que en cualquier situación Dios fue fiel con ellos. Y como muestra de gratitud, ofrendaron, ¿no? Dice el Salmo 96, tributen al Señor, pueblos todos, tributen al Señor la gloria y el poder. Es lo que hacemos cuando alabamos. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y entren en sus atrios. Aquí vemos cómo la parte de la ofrenda, la parte de la generosidad es una parte de la alabanza, ¿no? Aunque no solamente eran, en este caso tenían gratitud al Señor, sino que también tenían gratitud a los hermanos. Pablo no ejerció ningún tipo de presión para recoger la ofrenda. Como vemos, fueron ellos que insistían, que querían participar. Yo no sé si Pablo tenía alguna expectativa de que de allá podía sacar dinero, pero yo diría que fueron ellos los que insistieron. ¿Por qué? Porque también había una gratitud hacia aquellos hermanos que posiblemente en algún momento estaban en deuda porque ellos habían traído el Evangelio a los gentiles, ¿no? Y eso lo dice Pablo a los romanos cuando se está refiriendo a este tipo de ofrenda. Romanos 15. Por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo. Porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Y eso nos lleva a la pregunta, ¿a quién dar? Ellos fueron generosos por unos hermanos. En el Antiguo Testamento, Dios ya instituye leyes para proteger al segmento más vulnerable en este caso, de la población. Y lo hizo a través de los diezmos, de leyes de carácter social que hasta el día de hoy son vigentes, aunque los gobernantes no lo crean, ya vienen de la Torá, como Dios tiene cura, quiere que haya un segmento, algunas personas en concreto, que quiere personalmente protegerlos. Y vamos a ver algunas de estos segmentos, ¿no? Vemos a los levitas y vemos el diezmo, el Maaser Rishon, o el primer diezmo, que iba dirigido a los levitas, a los servidores en el templo. Recordar que ellos no tenían tierra, no habían heredado una tierra, por eso les pide a las demás tribus que tienen que diezmar para, de alguna manera, proteger a los levitas y que ellos estén mantenidos, ¿no? Pero no lo dice solamente el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento está lleno de referencias, y sobre todo Pablo, ¿no? Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. El que recibe instrucción en la palabra de Dios comparta todo lo bueno con quien le enseña, porque el obrero es digno de su alimento, de su salario. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio
que vivan del Evangelio. Es decir, hay una coherencia entre lo que Dios instituyó en la Torá con lo que aprendemos también en el Nuevo Testamento. También se habla del templo. Vemos, por ejemplo, cómo habían ofrendas especiales, la del tabernáculo, creo que sí, en Éxodo 25, Moisés levanta una ofrenda importante para levantar el tabernáculo. Tenemos una muy grande que es cuando David levanta la ofrenda, pide la ofrenda para levantar el templo que al final construiría su hijo Salomón. Se dice que es de las obras más caras que han habido en la historia de edificios, ¿no? Se está hablando de 200.000 millones de dólares a valor del oro de hoy. Es decir, hablamos de 1.000 toneladas de oro, 200 toneladas de plata, es decir, era algo muy costoso, ¿no? Y vemos algunos ejemplos como, por ejemplo, en la reconstrucción del templo, durante el exilio, etc., ¿no? Pero también tenemos un diezmo, que es el segundo diezmo, el Maser Sheni, que tenía como propósito contribuir con alimentos al templo. Aunque sí que es verdad que mucha parte de esos alimentos era disfrutado y comido por quien llevaba ese alimento, con las familias, ¿no? Eso se hacía pues, en varias ciudades, como era Jerusalén, o donde Dios marcaba que se tenía que hacer este tipo de fiestas, de celebraciones, ¿no? Pero pensamos que no solamente era para que lo pudieran disfrutar las familias, sino que también era algo que tenía que estar en el templo. Dice Malaquías 3:10, traed íntegro el diezmo para los fondos del templo, así habrá alimentos en mi casa, ¿no? En el Nuevo Testamento no tenemos muchas referencias de ofrendas para levantar templos, excepto en el centurión de Cafarnaún, que le pidió a Jesús que sanara a su siervo, y los discípulos le dicen, este hombre se merece que le concedes lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga, ¿no? Es decir, que vemos alguna pequeña referencia. Los pobres, segmento importante que Dios protege desde el principio, ¿no? Y lo vemos sobre todo en el diezmo aní, que sería el tercer diezmo, y que iba dirigido a los pobres. Tengo que decir que iba dirigido a los pobres de la población donde estaban, no fuera de la población, ¿no? Y ahí incluso incluía a los levitas de la propia ciudad, pero también al extranjero, al huérfano y a la viuda, ¿no? Que estuviera ahí, ¿no? Bueno, el Nuevo Testamento también está lleno de referencias, ¿no?, a los pobres. Hemos visto que ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Pablo en la carta a los romanos también menciona, si el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Perdón. Y hay otra cita también, ayudad a los hermanos necesitados, practicar la hospitalidad. Con mi ejemplo, os he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir, ¿no? Es decir, el Nuevo Testamento también está plagado de enseñanzas de que realmente tienen que ir también nuestras ofrendas, nuestra generosidad a los pobres. Pero también no nos podemos olvidar de la familia. Hemos visto que el segundo diezmo también lo aprovechaba y lo disfrutaba la familia. Pero en el Nuevo Testamento, Pablo, en una ocasión donde ve un problema en Éfeso, y es que los hijos no cuidaban de sus padres o de sus abuelos, en este caso viudas, y enviaban esas viudas al templo. ¿Qué pasaba en aquel momento? Bueno, porque la iglesia tenía una responsabilidad de cuidar de las viudas pobres, las que no tenían ningún tipo de sustento y que no tenían familia. Y era un deber, era una obligación de la iglesia hacerlo. Pero ¿qué pasaba? Que muchas familias se aprovechaban de este hecho y enviaban sus viudas cuando ellos tenían recursos para hacerlo, ¿no? Entonces Pablo en ese sentido es muy tajante y le dice, pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Bueno, aquí tenemos una referencia de a dónde iba dirigida la generosidad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Me pregunto si la iglesia cristiana del siglo XXI en su presupuesto tiene en cuenta estos colectivos, ¿no? Eso es algo que debería siempre de estimularnos a evaluar si realmente el dinero que estamos utilizando está yendo según el ejemplo que encontramos en la palabra. La cuarta G es ser genuinos.
porque doy testimonio de que espontáneamente han dado de acuerdo con sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos la gracia de participar en la ayuda para los santos. La palabra genuino, auténtico, significa legítimo, interés genuino, versión genuina, ¿no? Y esto nos ayuda a seguir contestando la pregunta ¿cómo dar?, ¿no? Generosidad sincera. Pablo no ejerció ningún tipo de presión, sino que ellos estuvieron dispuestos a dar. Normalmente la persona que pide fondos lo dirige a un posible donante, pero como hemos visto antes, fueron estos los que insistieron. Estas personas eran auténticas. A pesar de la pobreza que tenían, eran auténticas, ¿no? La generosidad debe de brotar de un corazón genuino y noble, que no busca recibir nada a cambio. Me ha tocado viajar mucho, incluso por iglesias muy grandes por todo el mundo, y la teología de la prosperidad está presente. Yo doy porque sé que Dios me va a bendecir. Esa no es la motivación. Que el Dios te va a bendecir, no te quepa la menor duda. Pero si lo haces con esa intención, me parece que estás equivocado. Y no te va a servir de nada. Dice Pablo: si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, ¿qué dice? A los pobres sí que les ayudará, pero a ti no te ayudará. Y si tú tienes una cuenta celestial, eso no te ayudará a crear, invertir en tesoros en el cielo, porque no hay amor. ¿Con qué motivación ofrendamos? ¿Es por el amor? El ejemplo lo tenemos en Dios mismo. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Damos porque amamos. Y esa siempre debería de ser el ejemplo. Y vemos que hay generosidad espontánea y hay generosidad planificada. En el Antiguo Testamento pues lo vemos, ¿no? Cómo se levantaron ofrendas espontáneas para la construcción del tabernáculo, del templo, y luego hay generosidad planificada, como por ejemplo son los diezmos, ¿no? Unas son voluntarias y el diezmo prácticamente es obligatorio, ¿no? En el Antiguo Testamento. Nosotros como familia intentamos aplicarlo, ¿no? Tenemos una generosidad planificada, que es la que damos a la iglesia, pero tenemos un fondo para que el Señor nos diga exactamente qué necesidades hay. Y vienen hermanos, hermanas a la iglesia y piden, y si el Señor toca nuestro corazón, ahí van. Entonces, siempre tiene que haber una parte de generosidad planificada, es muy importante, y sobre todo la que dedicamos al templo, la que dedicamos a la obra, pero también tiene que haber una generosidad espontánea, que es la que el Señor te dice directamente dónde quiere que utilice el dinero que Él te permite gestionar, ¿no? Hay unos principios que tanto los podemos aplicar a la generosidad planificada como a la espontánea. Es verdad que en el caso de la ofrenda que estamos hablando era espontánea, era una necesidad muy concreta que había y que se recogió los fondos para esto. Pero los principios que Pablo nos detalla, que creo que son las 6 P de la generosidad de Pablo, se aplican en cualquier momento, sea planificado o sea espontáneo. Periódica, tiene que ser periódica. El texto de la primera carta a los Corintios 16:2 dice: el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos. Aquí es donde podemos encontrar esos principios. Periódica, el primer día de la semana. Es muy importante que sea de forma periódica, ¿no? Dar regularmente nos acerca más a Dios. Cuando somos generosos, estamos siendo semejantes a Jesús, porque Él fue generoso. Si lo hacemos de una manera regular, es un hábito que nos conduce a estar siempre más cerca de Él. Aunque lo hagamos por transferencia, tenemos que ser siempre conscientes de que es algo que no es mecánico, sino que es algo que tiene que salir del corazón y que sea periódico. Tiene que ser prioridad, el primer día de la semana, dice. Es decir, a Dios se le da en primer lugar. Cuando nosotros recibimos un dinero, un ingreso, tenemos que pensar que la generosidad es como si fuera un gasto. En el momento que ingresamos, en ese momento lo apartamos. Otros lo que pueden hacer es, lo que me quede al final de mes, de ahí es lo que voy a dar. No, el principio bíblico es
el primer día de la semana. Lo primero es para Dios. Personal, dice cada uno. Es la responsabilidad de todo cristiano, joven, viejo, rico y pobre. Cada uno de nosotros. El beneficio de dar son para aquellos que los disfruten todos, pero es algo personal o familiar. Premeditadamente, aparte y guarde. Es decir, debemos de dar después de haber meditado, planificado y orado. Sin embargo, a veces nos puede pasar, bueno, en este caso no pasáis la ofrenda, pero a veces, no sé si os habrá pasado, pero a lo mejor cuando llega el momento de la ofrenda es cuando pensamos, ¿y qué vamos a dar? Cuando tiene que ser una cosa ya planificada. Y si lo hacemos por transferencia, por Bizum, también tiene que ser completamente predimitado. Y tiene que ser progresivo, conforme a tus ingresos. Entonces, no es como una cuota de membership o de membresía como hacemos en el gimnasio. Bueno, pues damos tanto cada mes. No, si el Señor te bendice más, tú debes de ser más generoso. Si el Señor te está bendiciendo más es porque Él tiene propósitos con ese dinero. Entonces, bueno, tiene que ser algo progresivo. Y diría que también privadamente, ¿no? Lo que dé tu mano izquierda que no lo vea la derecha. ¿Qué pasa cuando nosotros ofrendamos privadamente? Imaginaros que en la iglesia hay una necesidad, hay una familia que está pasando por necesidades y hay un llamamiento para ayudar a esa familia. Y yo me levanto públicamente y digo, yo les ayudo. ¿A quién van a agradecer esa familia la generosidad? A mí. Pero si yo lo hago privadamente y se les da ese dinero a esa familia, ¿a quién van a agradecer esa familia esa generosidad? A Dios. Eso es lo que debemos de perseguir, que Él siempre sea alabado, glorificado y no nosotros. Y por último, dar pero generosamente. Dice, a pesar de las pruebas, lo voy a hacer en la versión Dios habla hoy, a pesar de las pruebas que han tenido que sufrir, son muy felices. Y a pesar de ser muy pobres, sus ofrendas han sido tan generosas como si fueran ricos. Yo soy testigo de que han ofrendado lo que podían y aún más de lo que podían, ¿no? Bueno, aquí lo que vemos es que hay una entrega personal, ¿no? Ellos se entregaron primeramente al Señor. Eso sí, eso es ser generoso, ¿eh? Porque si solamente es tu dinero, eso es fácil. Pero cuando eres tú quien te entregas, eso tiene sacrificio. Hay una anécdota de un misionero que estaba evangelizando a un cacique indio, ¿no? Y este le ofrece una ofrenda de caballos, cobijas y alhajas. Y el misionero le dijo, mi Dios no quiere los caballos, las cobijas y las alhajas del cacique. Él quiere al mismo cacique. Y el cacique le dice, su Dios es muy sabio, porque cuando me entregue a Él, también recibirá mis caballos, las cobijas y las alhajas, ¿no? Y este es el secreto de la generosidad de los macedonios, se dieron a ellos. Hay un poema que dice, el regalo sin el que lo regala no tiene mérito. Esa es la generosidad, el nivel de generosidad que nos llama la palabra, ¿no? Entregarnos personalmente, pero también una entrega generosa, ¿no? El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Les dice Pablo, enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. No dice pobres en buenas obras, ricos en buenas obras. Y no necesariamente eran ricos ellos. Generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Cuando somos generosos, generosamente, estamos invirtiendo tesoros en el cielo. Y algún día lo veremos en qué se traduce esos tesoros en el cielo. A Pablo les dice, creo que a los tesalonicenses, que lo tendrán en cuenta en la cuenta. Habla de la cuenta. Es como si hubiera un banco central en el cielo donde allá invertamos, ¿no? No sé si habrá cajero automático o no en el cielo, pero sí que si invertimos en tesoros en el cielo, los vamos a disfrutar. Es muy posible que en el cielo trabajemos, tengamos posiciones. Bueno, las tenemos que ganar en la tierra. Y tenemos el ejemplo de Caín y Abel.
¿Por qué Dios aceptó el sacrificio, la ofrenda de Abel y no la de Caín? Según los eruditos judíos, decían que la ofrenda de Caín no era de mala calidad, pero era pobre, era escasa. Y nos lleva a la pregunta clave. Yo pensaba que no me daría tiempo a contestar esto si me pasaba de tiempo, pero sí, me parece que tengo que contestarla. ¿Cuánto dar? Bueno, aquí tenemos, tenemos ofrendas y limosnas que eran voluntarias, pero luego tenemos los diezmos que eran obligatorios. Lo tenéis en Números, en Deuteronomio. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiera tu campo cada año. Queda claro, ¿no? Que era algo realmente indefectiblemente diezmarás, es decir, algo que era prácticamente obligatorio, ¿no? Y bueno, vamos a profundizar un poquito más en la envergadura de esa generosidad. Hemos visto a quién iba dirigida, pero aquí vamos a ver el peso económico que había. Había primeramente de la cosecha, hay que decir que eran 7 años, los 7 años agrícolas, y en función de estos 7 años se constituía lo que es los diezmos. Había el primero, que no era un diezmo, que era una ofrenda que se le llama la de las primicias o la teruma gedolá, que era aproximadamente un 2% de la cosecha. Eso es lo primero que se apartaba, un 2% de la cosecha. Luego, en el primer diezmo, que es el de los levitas, se apartaba cada año, durante los 6 años, el 10%. Bueno, se había apartado 2%, sería un 9,8% sobre toda la cosecha. El diezmo que iba hacia el templo se recogía el primer año, el segundo año, el cuarto y el quinto, porque el tercero y el sexto se recogía para los pobres. Pero si os dais cuenta, estamos hablando siempre del 10% del diezmo, no, esto es mucho más. De hecho, estamos hablando de que lo que quedaba para ellos era el 79,38% aproximadamente, es decir, el 80%. El 20% eran ofrendas. Yo no pretendo decir que tenéis que dar el 20%, lo que quiero es que veáis exactamente la envergadura de la generosidad en el Antiguo Testamento. Y ahí no estamos incluyendo esas ofrendas, digamos, espontáneas que se daban, ¿no? Esto es algo que estaba presente, ¿no? En el Nuevo Testamento, el primer día de la semana, como hemos leído, que cada uno aparte según el dinero, según sus ingresos. Es decir, tiene que ver más con el nivel de ingresos que tiene cada uno. Cada uno llevará ofrenda según lo haya bendecido el Señor tu Dios. Eso ya pasaba también en el Antiguo Testamento. Que cada uno dé como propuso en su corazón. Fijaros las claves. Según te haya prosperado, según tus ingresos, según has propuesto en tu corazón. Eso sí, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. Es decir, ¿podemos ofrendar de lo que no tenemos? Yo creo que Pablo se está refiriendo a que Dios acepta que demos de lo que tengamos, sea poco o sea mucho. No debemos esperar a tener mucho para dar. Y lógicamente no vamos a dar de lo que no tenemos. Esto es una realidad de lo que está pasando. Básicamente es una encuesta de Estados Unidos, pero yo creo que también se podría trasladar un poco a Europa. El 40% de los cristianos gasta más de lo que gana. El 20% de los cristianos está a punto de divorciarse. Espero que pase más en Estados Unidos que aquí. Pero bueno, el 90% de los cristianos que se está divorciando menciona las dificultades financieras como uno de los factores de mayor determinación en sus conflictos. El 34% de los cristianos diezma, el 34%. El 40% de los cristianos diezma menos del 3% de sus ingresos. El 26% de los cristianos diezma prácticamente nada. Bueno, esto es una realidad. Yo me pregunto, ¿cuántas oportunidades estamos perdiendo de que hayan misioneros que estén predicando el Evangelio en lugares que necesitan escucharlo porque no hay suficientes fondos? Bueno, Malaquías, en ese sentido,
es muy tajante. ¿Acaso es justo que una persona defraude al Señor como ustedes me están defraudando? De nuevo replica, ¿en qué te estamos defraudando? En los diezmos y en las ofrendas, porque están amenazadas de maldición, porque todos ustedes, la nación entera, no cesan de defraudarme. Traigan los diezmos íntegros a los almacenes del templo para que no falten víveres en él. Pónganme a prueba procediendo así, dice el Señor del universo, y verán cómo abro las ventanas del cielo para derramar sobre ustedes bendiciones a raudales. Si el Señor no nos bendice, y yo no quiero comentar a nivel de iglesia, sino incluso a nivel personal, preguntémonos si somos generosos. Durante el fin de semana hemos intentado aprender algo, que si somos fieles en lo poco, el Señor nos va a poner a cargo de mucho. Si somos buenos y fieles gestionando poco dinero, el Señor sabe que puede confiar en nosotros y nos da el privilegio de poder gestionar mayor dinero. Eso lo tenemos en el ejemplo de José. José, antes de ser el primer ministro de la ciudad, en este caso del país más rico que había en aquel momento, tuvo que cuidar ovejas, fue fiel, su padre era el capricho de su padre, fue fiel siendo el mayordomo de Potifar, fue fiel en la cárcel, injustamente en la cárcel. Y Dios dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Si no hemos sido fiel en lo poco, no esperemos que quizás podamos disponer de más. Somos fieles cuando somos generosos. La Biblia nos dice que tiene consecuencias. Ser fiel, o en este caso, ser generoso. Recordad esto, el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. El que es generoso prospera. El que reanima será reanimado. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tu cosecha. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. Serás bendecido. El generoso será bendito porque da de su pan al pobre. Serás enriquecido para ser generoso. Seréis enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión podáis ser generosos y para que por medio de nosotros vuestra generosidad resulte en acciones de gracias a Dios. Y serás protegido. Me gustaría que vierais un vídeo de una historia real en Tailandia de una persona que era siempre, no siendo rico, era generoso siempre con los pobres. Y vamos a ver lo que pasa. El niño roba unas medicinas porque su madre está enferma. El hombre es generoso. La hija ya había crecido y él seguía siendo generoso con los pobres. Cae muy enfermo. Y no hay seguridad social como tenemos aquí. Y el presupuesto es muy alto. Pero la hija dice, hay que hacer todo lo posible. Y le dice al médico que lo va a operar adelante. Aunque para ello tenga que vender el negocio, ¿no?, para poder pagar ese dinero tan alto. Llega la operación
La operación es un éxito y tiene la factura y tiene que pagar 0. Estos gastos fueron pagados hace 30 años. Con 3 paquetes de analgésicos y una bolsa de sopa. Y es que aquel niño llegó a ser médico. Dios es generoso con quien es generoso. Estas son las fotografías reales de tanto del médico como del paciente. Se hicieron muy amigos hasta el final de... Estas son las fotografías de ellos. Pero ahora nos toca a nosotros decidir. ¿Queremos ser el río Jordán o queremos ser el Mar Muerto? El Mar Muerto recibe 6 millones de metros cúbicos de agua del Jordán, pero debido a las altas temperaturas del desierto, la concentración salina llega hasta el 24-26%, donde no hay vida. Recibe, pero no da. En cambio, el río Jordán, que tiene casi 400 kilómetros de largo, empieza y nace en el suroeste de Asia, pasa por Siria, por el Líbano y desemboca en el Mar Muerto. Pero durante todo el recorrido tiene muchos afluentes que bañan la tierra en Siria, Jordania, Israel. Se alimenta de las lluvias. Las aguas son de especial importancia para el riego. Recibe agua y la reparte. ¿Queremos ser el Mar Muerto? Aquellas personas que solamente están esperando en recibir la generosidad de los demás. ¿O queremos ser el río Jordán, que recibimos y damos? Que el Señor nos bendiga.